pueden ver, simplemente es aprenderte estas cosas en azul. Entonces, eso es SQL, aprenderte estas palabritas en azul. Eso es todo. ¿Ok? Aquí podemos ver otras cosas que podríamos hacer. Entonces, si quisieras insertar una nueva observación, ¿cómo lo haces? Simplemente pones insert into, le dices el nombre de la tabla. En este caso vamos a ponerle aquí un nombre de nuestra tabla. Le vamos a poner encuesta económica 2024, ¿no? Supongamos que estamos haciendo un análisis económico. Sería esta nuestra tabla. Le estás dando aquí los dos valores. Entonces le estoy dando únicamente el nombre y la edad. Y aquí le estoy dando qué valor tiene. Como pueden ver, en este caso no ingresó sexo, capital e ingreso. Entonces esos valores va a haber un valor específico que tal vez lo han escuchado, tal vez no. Pero es el famoso NaN. Entonces, si alguna vez lo han escuchado, significa que ya se han frustrado. Es el NaN. Bueno, aquí está mayúscula NaN. No, sí, ni siquiera sé qué significa, pero significa que no hay un dato, o sea, no hay un dato ahí. Muy bien, aquí también podríamos modificar un valor. Entonces miren, update, en qué tabla, set, y aquí vas a poner la columna 1 igual al valor 1, donde hay una condición. Entonces, ¿qué está haciendo esta línea? Vamos a pensar lo que dice. Update, entonces voy a alterar, estoy diciendo altera esta tabla. Ok, quiero que pongas, set, es como pon. Entonces, pon que todos los valores de la columna 1 sean igual al valor 1. Es decir, imagínense que todo lo que pone sexo lo pone igual a masculino, donde hay cierta condición. Entonces imagínense, bueno, ahí ya no es un buen ejemplo, pero vamos a seguir con él. Vamos a poner, pon que es igual a masculino, donde todos los nombres son Pedro, ¿no? Entonces sería una cosa así. Aquí nosotros podemos poner una línea así si lo quisiéramos hacer, pero bueno, en este caso no tiene mucho, si no se puede. Ok. Lo que sí podríamos hacer es tener, ¿dónde sería útil este comando? Algo súper útil. Es, imaginemos que nosotros queremos crear una clasificación para ofrecerles a nuestros clientes diferentes paquetes de servicios. Entonces nosotros sabemos cuál es el capital y el ingreso de diferentes clientes y queremos poder catalogarlos para ofrecerles diferentes servicios. Entonces nosotros podríamos tener una lista de, ¿cómo lo vamos a llamar? De rangos, donde si está dentro de este rango de capital, entonces es este tipo de cliente. Podríamos hacer con esta línea exactamente eso, clasificarlos. ¿Ok? Y esta pues es bastante obvio. Delete. Y aquí el nombre de la tabla. Y podemos decir la condición. Entonces imaginemos que no queremos gente extremadamente rica en nuestra tabla, porque tal vez estamos vendiendo un producto que pues es barato, ¿no? Si eso tiene sentido. Y pues vamos a borrar a todas las personas que tengan más de cierto capital. Podemos hacer eso. Entonces, como pueden ver, es un lenguaje que si te pones a estudiar 1 o 2 días, te vas a aprender. Y con ChatGPT, pues ya ni siquiera es necesario que te lo sepas de memoria. Simplemente puedes poner en SQL, ¿cómo puedo yo hacer un query para hacer exactamente este movimiento? ¿No? Si yo quisiese. Entonces, eso tiene muchas utilidades. Muy bien. Entonces, un poquito más. Aquí esto es muy útil, porque esta manera de crear datos la van a ver en todos lados. Todos lados, se los prometo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás poniendo create, luego estás diciendo que es una table, y luego estás diciendo el nombre de la tabla. Y luego vas a decir las columnas que vas a querer hacer. Se los prometo que esta estructura, lo van a ver ahorita que hagamos una base de datos con Python, es exactamente la misma que se usa. Y si ustedes se van a R, es lo mismo que se utiliza. Y se ve un poquito incluso como los diccionarios que se utiliza en NoSQL. Entonces de aquí viene todo, simplemente es el número de la tabla y los tipos de columnas. Por ejemplo, podríamos poner la tabla que nosotros tenemos de la encuesta, y aquí el nombre y el tipo de dato sería string, ¿no? Esperamos un string. Y en edad lo que esperamos es un entero, entonces le podemos poner entero. Esto va a ayudar a clasificar los datos y ya como esto se lo da a los programas. Entonces, por ejemplo, en Python, imagínense que ya les das, y aquí dice entero, pues ya Python automáticamente lo va a tratar como un número, lo cual te ahorra mucho manejo a ti. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir aquí un poquito. Vamos a alterar tablas. Entonces, eso simplemente significa que nosotros podemos modificar la estructura de una tabla. Entonces, imagínate que yo le quiero agregar nuevas columnas. Esta sería la línea de código que yo tendría que correr. Diría, altera la tabla, el nombre de la tabla, añade la columna y los tipos de datos. Y esto está padrísimo, porque significa que si tú estás
haciendo un proyecto. Imaginemos que tenemos ahora, vamos a cambiar de esto, vamos a pensar en un nuevo proyecto que esté interesante. Supongo que tú quieres hacer un negocio online, ¿ok? Tú tienes un negocio online. Y entonces, lo primero que tienes que pensar de base de datos, cuando tienes un negocio online, es el usuario. ¿Quién va a ser el usuario? Vamos a poner esto con letras un poquito más grandes. Así. El usuario. Muy bien. Y supongamos que aquí del usuario, a ti lo que te interesó al principio es tener su nombre, su email y ya, ¿no? Tenía su nombre y su email. Y tenía su username, tal vez. Y obviamente su password, para poder dejarlos entrar. Ok, entonces tú tenías esto de los usuarios. Y pues la verdad es lo que muchos tienen de los usuarios. Es usualmente lo que tú das. Y estos dos, pues realmente a ti no te importa. Esta información a ti no te importa en lo más mínimo. Simplemente es como para el proceso de autorización, que le vamos a llamar auth. Este auth es un proceso que ya está también súper estandarizado. O sea, tú realmente cuando estás haciendo un proyecto, tú no te vas a poner a ingeniar cómo se hace un login o un sign-in, ni la encriptación de la contraseña. ¿Por qué lo tendrías que hacer tú si ya existen ya cosas escritas? Entonces, en la mayoría de los desarrollos web, esto ya está hecho. Simplemente lo incorporas a tu aplicación. Entonces, simplemente queda el email y el nombre. Va avanzando tu aplicación y descubres que también te interesaría conocer la ubicación del cliente. Entonces, este comando que tenemos acá nos va a permitir en los proyectos de SQL alterar una tabla y meterle una columna. Entonces, tienen que pensar en esto. Este es un lenguaje que te permite hacer este tipo de movimientos. Y eso es lo que me gustaría que entiendan de SQL. Cuando ustedes vean SQL, vean lo que se puede hacer con SQL para que entiendan si es lo que ustedes necesitan con su proyecto. Porque hoy en día ya existen muchos otros tipos de base de datos que también son muy padres. Entonces, por eso sirve como entender un poco lo que dice SQL y pues te metes a ChatGPT o algún video en YouTube y puedes aprenderlo en 1 o 2 días, te vuelves bueno en SQL. Y pues finalmente puedes eliminar toda una tabla. Si te enojas, pues ya la eliminas, ¿no? Si te despiden, así es como puedes tumbarle la base de datos a tu jefe, pero pues obviamente con consecuencias. Data control. Entonces, esto está padrísimo. Vean lo que dice. Le da acceso a cierta data a ciertos usuarios, lo cual está increíble, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Primero que nada, esto yo creo que es una de las principales razones por las cuales las personas que hacen desarrollo web utilizan SQL. Porque, primero, vamos a ver, simplemente esto. Imagínate Netflix. Netflix te tiene catalogadísimo. Aquí hay, bueno, vamos a suponer Spotify, ¿no? No, es que Spotify sí te da acceso a todo lo demás. Estoy pensando en una que solo te da acceso a cosas parciales. Vamos a suponer Netflix. Imaginemos que Netflix solo te deja ver muy poquitas películas. En caso de que no pagues. Así te deja ver como 10, imaginemos, ¿no? No sé si así sea, pero supongamos que sí. Entonces, Netflix seguramente te tiene catalogado con una columna más. Y esa columna sería si cuál es tu estatus de suscripción. Entonces aquí seguramente tendría una cosa que es suscrito, que puede ser sí o no. Entonces si nosotros suponemos, y ahorita es donde se pone interesante, que usuario es una tabla. Esto es una tabla. Pero pues los desarrolladores de Netflix saben SQL y crean otra tabla muy bonita que se va a llamar contenido. Y pues contenido va a tener ciertas cualidades, ya saben cuál, sería el título, realmente pues no, o sea, el contenido, ¿no? El video, entonces vamos a poner como el video en sí. Podemos tener aquí el rating, o sea, vamos a tener como statistics, stats, etcétera, ¿no? O sea, al fin y al cabo, todo esto tiene su propia organización relacional. Tienes cada película que agregan, va a aparecer acá. Entonces, nosotros podemos catalogar esta base, nosotros podríamos de esta base hacer dos bases. Dos bases. Una va a tener todo el contenido, y una va a tener una fracción que nosotros escojamos del contenido. ¿Ok? Entonces, esta es la base de datos que le vamos a permitir a las personas que no están suscritas. Entonces, si no estás suscrito, solo vas a poder ver esta proporción del contenido. Pero si sí estás suscrito, pues
mereces ver toda esta proporción. Y entonces aquí es donde también pueden hacer ellos un montón de otras bases. Por ejemplo, a partir de esta base principal pueden hacer otro conjunto de bases que es el contenido por país, ¿no? Cada país tiene acceso a cierto contenido. Entonces vean cómo todo esto se puede ir planeando así. Y esto que estoy haciendo justamente ahorita en Paint es lo que se llama la arquitectura de la base de datos del proyecto. Entonces es todo un mapa de cómo pueden estar relacionadas y bajo qué lógica las bases de datos y los accesos. Y una vez que tienes esto, programarlo es súper fácil. Es cuestión de buscar cómo se dice el comando y ponerlo en un archivo de SQL y correr ese archivo. Y como vamos a aprender en este curso, también lo vamos a poder hacer con Python, lo cual nos va a permitir incorporarlo a código de Python. Y eso significa que vamos a poder meterlo a aplicaciones web, vamos a poder hacerlo en también podemos hacer aplicaciones de escritorio bastante sencillo con algunas dependencias de Python. Entonces hay toda una gama de posibilidades que podemos hacer utilizando SQL. Ok, vamos a continuar con la guía. Revoke. Entonces, si se porta mal, lo castigas. SQL siento que también te permite castigar. Entonces, eso está bastante bien. Si es lo tuyo. Podemos revoke a ciertos usuarios. Entonces, eso está bien. Supongamos que tienes aquí este usuario. Supongamos que Netflix también tiene aquí un staff, ¿no? Supongamos que tú pues eres el patrón y tienes que pagarle a la gente. Entonces también vas a tener pues a tus empleados. Vamos a poner aquí a la base de empleados. Ok, es la base de los empleados. Y si despides a uno, asegúrate de quitarle los derechos para que no te haga esto, ¿no? Entonces es importante. RH le debería quitar primero los derechos de acceso a la base de datos antes de que lo despidan. Entonces en Zero to Hero damos consejos para los dos lados, para los empleados y para los empleadores. Ya saben cómo ahí se protegen sus bases de datos. Aquí lo que queremos son bases de datos bien hechas. Entonces así se puede. También podemos hacer unos componentes de SQL, simplemente cosas que si vas a algún día a hablar de alguien con SQL, te va a decir 100% estas palabras, te va a decir tablas. ¿Qué es una tabla? Cada tabla es como una hoja de Excel. Cada tabla es una hoja de Excel y así es como lo deberías pensar. Entonces, por eso es que Excel no sirve para hacer bases de datos, porque en Excel te permite tener en el mismo archivo de Excel que tú te puedas organizar para hacer varias basecitas de datos en el mismo archivo. Todos conocemos a gente que hace eso. Todos conocemos a gente que en la misma hoja tiene varias bases. Entonces, eso es una falla, porque entonces eso ya no se puede automatizar. Y ahí es todo el problema. Cuando en una misma hoja tienes varias bases de datos y no está ordenado con una nomenclatura estandarizada, no lo puedes automatizar tan rápido. Y nada más, sin desviarnos, ese es el gran problema de varias empresas. Ese es el gran problema. Que no siguen un protocolo estandarizado en cómo almacenan y trabajan con sus datos. Y si lo tienen, es uno que ellos plantearon, no uno que esté estandarizado con la nomenclatura. Entonces, eso tiende a hacer fricción y tiende a hacer que adoptar nuevas tecnologías sea muy costoso. Porque el problema está hasta la raíz. O sea, las bases de datos no están con un mapa, etcétera, etcétera. Son problemas muy grandes y costosos. Ok, rows y columns creo que es bastante obvio. Por si no lo saben, rows se refiere a los renglones. Entonces es cada observación. En matemáticas digamos observaciones, en estadística igual. Y las columnas serían los atributos. ¿Ok? Y ahora sí, viene lo más bonito, en mi opinión, de SQL. Esto de acá, estas dos cosas, es lo que se lleva todo el por qué deberías adoptar SQL para todas tus bases de datos. Las primary key y las foreign key. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto, porque es lo más importante de SQL. Entonces vamos a ver de qué se tratan las primary key and foreign key. Ok. Bueno, vamos a intentar entender el concepto de primary key y de foreign key en SQL. Y para eso no hay mejor manera de entenderlo que con un ejemplo. Y el ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a suponer que estamos haciendo una aplicación para una academia que vende cursos de lo que sea en línea. Entonces esta academia tiene una oferta de cursos, puedes comprar diferentes cursos. Y estos cursos, cada uno de estos cursos, entonces vamos a ampliar un curso acá, va a tener
una lista de contenido de videos, de material de clase y de tareas. Entonces aquí van a tener 3 diferentes cosas cada curso, y si tú compras el curso vas a tener acceso a esto. Muy bien. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es intentar hacer la arquitectura de esta aplicación. Y ese es el ejercicio más fácil para volverte lo mejor en SQL lo más rápido posible. Piensa en aplicaciones y crea su arquitectura de la aplicación. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la arquitectura de la aplicación de esta aplicación? Muy bien, muy fácil. Sería un usuario, que es lo primero que queremos pensar. Siempre tenemos que pensar en el usuario. Entonces, aquí está este usuario. Y el usuario está feliz porque usa una aplicación que tiene muy buena SQL. Y también pues va a tener su base de datos. Entonces, este usuario va a estar incluido en una base de datos que vamos a llamar users. Muy bien. Entonces, lo que tú podrías pensar inicialmente es muy bien. Entonces, simplemente voy a agregarle a la información de este usuario los cursos que tienen comprados. El gran problema es que eso ya no es eficiente, porque entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tendrías entonces que tener en esta base de datos una columna de este curso y que tuviera un 1 los que sí están inscritos y un 0 los que no? Entonces eso se vuelve, estás haciendo muy grande una base de datos que no tiene por qué estar teniendo columnas de los cursos, son dos cosas separadas. Entonces este usuario no puede tener la información de qué cursos ha comprado en la base de datos usuario. ¿Cómo se resuelve eso? Ok, entonces vamos a seguir construyendo la base y vamos a ir viendo en qué momento resolvemos eso. Aquí definitivamente es obvio, vamos a tener que tener una base de datos que se va a llamar cursos. Ok, y automáticamente yo de un curso, ¿qué es lo que voy a pensar? De un curso yo le voy a pensar el nombre, ok, le voy a pensar el costo, perfecto, le voy a pensar el nombre y el costo, pero le voy a poner también una cosa importantísima, le voy a poner un ID. Ok, ¿por qué le voy a poner un ID? Porque puede ser que yo tenga un curso que se llame Python desde cero, pero lo quiero volver a dar. Entonces voy a tener otro curso que se llama Python desde cero. Entonces el ID lo que me permite es identificarlo de manera única. Pero aquí viene el primer concepto. Si yo a este ID lo pongo como una primary key, esto va a hacer que este ID sea una manera única de identificar a este curso. Y eso va a servir muchísimo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces le vamos a poner PK, que va a ser primary key. Por la misma razón que pasó acá, y este usuario, nada más para que quede muy claro, este usuario también va a tener una ID, 100% va a tener una ID, y también va a ser una primary key. En este caso también va a ser aquí una primary key. Entonces este también va a tener una. Pero por la misma razón aquí no podemos poner cuántos usuarios están inscritos en cada curso. No sería lógico, porque tendríamos que estar agregando muchas columnas que están mezcladas con esta. No es eficiente. Por lo tanto, y aquí es lo padre, se crea una lista intermedia para resolver ese proyecto. Simplemente vamos a poner acá una lista que se va a llamar inscritos. Y vean a ver qué padre se resuelve este problema. ¿Cómo podemos hacer solucionar el problema de ver en cuáles está el inscrito? Súper fácil. Simplemente vamos a decir, bueno, primero que nada a mí me gustaría llevar un ID, eso es obvio, de la inscripción, ¿no? O sea, porque yo tengo que hacer tal vez una factura o quiero tener el registro. En este caso quiero tener un ID. Muy bien, pero ¿qué otras cosas voy a tener? Quiero tener el user ID y simplemente voy a necesitar el curso ID y listo. Únicamente le tengo que decir cuál es el ID de este usuario y cuál es el ID de este curso. Y yo puedo tener una base que me dice si este usuario está inscrito en este curso. Simplemente si se inscribe otro curso, añado otra row. Esa lógica nos permitió crear la lógica detrás de una aplicación, donde este usuario cuando ponga mis cursos, simplemente vamos a poner, devuélveme todos los cursos acá que tengan este ID. Y es único, entonces no me lo estoy confundiendo con nadie más. Y me va a devolver una base pequeñita. Y le voy a decir, ok, dame todos los IDs de esos cursos. Los voy a buscar acá y me va a dar una base pequeñita. Y esos son los que le voy a mostrar. ¡Bum! Se resolvió.
Y luego pues esto simplemente lo tendríamos que poner aquí en 3 bases diferentes. Y sorpresa, sorpresa, eso está increíble, así es como vamos a ver el foreign key. Aquí vamos a tener 3 bases para cada una de las 3 cositas. Entonces vamos a pensar, vamos a simplemente agrandar esta, la primera, y ya lo demás lo vemos. Supongamos que aquí está de las grabaciones. Entonces vamos a ponerle acá vídeo. Y lo que va a estar padre es que justamente, bueno, si también cada video tiene que tener su ID. Y esto está padre porque lo puedo meter en varios cursos diferentes. Pero ¿qué más va a tener vídeo? Va a tener, pues primero que nada el vídeo, no, tal vez el vídeo URL. Simplemente es como la conexión a un video que tienes en otro lado. Y lo que va a tener es el curso ID. Muy bien. Entonces hay que ponerle un nombre a cuando llamamos a otra base con un nombre. Y eso es lo que vamos a conocer como foreign key. ¿Ok? Entonces lo vamos a conocer como foreign key. Porque es un valor extranjero. O sea, es un valor que no es de esta base. Sin embargo, lo estamos trayendo. Entonces, de esta manera, logramos conectar las bases. Una cosa muy importante es que cuando pongas el foreign key, y ahorita va a aparecer en ChatGPT, usualmente tienes que decir de qué tabla es, pero es muy sencillo, simplemente pones foreign key, y este sería de users, y este sería de cursos, y este sería de cursos, y ya. Muy bien, entonces espero que eso haya sido una manera útil de entender primary key y foreign key, pues son esenciales en SQL. Excelente. Entonces, simplemente quiero terminar esto con los beneficios de SQL. Justamente es la simplicidad. Una vez que aprendes SQL, el lenguaje de SQL, todos tus proyectos los vas a querer hacer con SQL porque ya le entendiste. Y es la manera más eficiente, estructurada, y lo mejor es que se adapta muy fácil a los lenguajes. Entonces no tendrías por qué no hacerlo así. Está increíble. Aquí está la estandarización, versatilidad, eso es muy importante. Entonces la manera en la cual rompes todo el proyecto en diferentes bases de datos te permite estructurar y manejar bases de datos enormes, enormes. Y eso es muy útil, ¿ok? Y también integración es justamente lo que estaba diciendo, entonces lo puedes integrar casi en cualquier lado. ¿Ok? Entonces, espero que esta primera clase nos haya motivado y hayamos entendido un poco más sobre qué es SQL, por qué estamos utilizando SQL y por qué lo quisiera tal vez cambiar la manera en que guardo mis datos de Excel a SQL. Ok, pero la realidad es la siguiente, y eso es como para que se enganchen y quieran meterse a la siguiente clase. La realidad es que Excel no va a desaparecer. Excel va a seguir ahí muchísimo tiempo, porque es una manera fácil de utilizarlo. Pero si logramos tener cierta estandarización en Excel, o sea, pedir que las bases de datos tal vez sean justamente una por hoja y cosas así, pues si sabemos Python, podemos simplemente leer un archivo de Excel, transformarlo automáticamente con Python en SQL y manejarlo así. Y podemos aprender a cómo ir pasando todos nuestros proyectos que están en Excel ahorita a SQL, pero también construir herramientas gráficas padres como paginitas web, cosas así, donde pues la gente pueda seguir utilizando con facilidad. Es decir, si tú quieres que tus empleados ya no usen Excel, pues dales una aplicación web muy bonita, muy bien hecha, que sustituya a Excel, ¿no? Esa es la idea. Entonces, espero les guste esto y se metan a la siguiente clase. Esto fue un curso de Zero to Hero.